Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer este motivo que tiene 8 puntas y tiene un efecto casi o símil 3D porque queda superpuesto un cuadrado. Si lo ven, si lo observan, queda muy bonito. El mismo lo pueden utilizar, por ejemplo, para cojines. Yo lo voy a poner en cojines. También en carteras o bolsos, porque queda muy lindo. Y como adorno, ustedes verán que me pondrán en comentarios, esta tarea se la dejo a ustedes, en qué usarían este motivo, que tiene un aspecto tan lindo, tiene 8 puntas, queda todo superpuesto, queda bien bonito. Para unirlo, si quieren unirlo, lo unen así, con punto bajo aquí o con una puntada, con el mismo hilo, ¿sí? Por detrás, y no se nota nada. Tienen que volver a poner otro motivo y otro, hasta darle la forma que ustedes quieran, ¿verdad? No sé en qué lo van a usar, ya veré en comentario qué es lo que me dejan por allí, pero realmente vale la pena la experiencia de hacer esto. Están tejidos en hilo de algodón de 2 milímetros, ¿sí? Y con un ganchillo del 1.75 milímetros. Y comenzamos. Vamos a realizar la primera cadena de seguro retorciendo el hilo hacia nosotros y extraemos el eslabón y ajustamos bien allí. Y vamos a hacer 18 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos las 18 cadenas al aire, vamos a cerrar la vuelta en el primer eslabón o cadena con un punto deslizado. Aquí mismo levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto y vamos a tejer así. Un segundo punto alto y un tercer punto alto. Vamos a hacer grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas y repetimos el motivo. 1, 2 y 3. 3 cadenas y repetimos. Vamos a tejer así hasta tener 8 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Finalizamos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena y con el mismo punto deslizado nos vamos a las cadenas a trabajar. Así. 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 Aquí levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para separar. Aquí nosotros vamos a completar al final lo que va de este lado, va de este lado. Pero ahora iniciamos de esta manera. Entonces, aquí adentro hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Nos vamos a la cadena que sigue y ahí hacemos 4 puntos altos también. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y nuevamente 4 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos a ir por toda esta vuelta trabajando de esta manera. Así nos van a quedar los abanicos y vamos a ir siempre a trabajar a los medios, donde están las 3 cadenas de la vuelta anterior. Ahí, 2, 3 y 4 puntos que se separan con 5 cadenas. Y 4 puntos para finalizar la otra mitad. Nos va quedando así.
Antes de cerrar la vuelta tenemos que completar el primero y entonces aquí faltaban 4, no 3, porque son 4 en total y acá tenemos las 3 cadenas de subida. Y hacemos 1, 2 y 3. En la tercera cadena, ahí cerramos la vuelta y completamos con los 4 puntos altos y nos queda completo el motivo. ¿Sí? Nos vamos con punto deslizado al centro de la cadena para comenzar una nueva vuelta. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Este lado va a faltar tejer, que lo vamos a hacer cuando volvamos. De este lado de acá, después de las 5 cadenas, primero tenemos el primer punto, después tenemos 5 cadenas de separación y aquí van 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es porque estamos haciendo la primera mitad. La primera mitad son 6 puntos altos, 5 cadenas y las 3 cadenas de subida para el primer punto y faltarían 5 puntos de este lado. Vamos a las 5 cadenas de la vuelta anterior ahí y hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y completamos con los otros 6 del otro lado, siempre en el mismo hueco. 2, 3, 4, 5 y 6. Y así vamos a ir motivo tras motivo a trabajar aquí a las cadenas. Aquí a las cadenas vamos a ir a trabajar haciendo estos motivos de 6 puntos altos. Bueno, así es como nos va quedando y se va formando las 4 puntas. Igual todavía falta para terminar. Antes de cerrar la vuelta tenemos que completar este lado. Teníamos 3 cadenas para el primer punto y eran 6 puntos altos, entonces tenemos que hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Le vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena, ahí, porque este es el punto número 6. Nos vamos otra vez con punto deslizado hasta el centro. Y vamos a empezar a trabajar acá nuevamente. 3 cadenas para el primer punto de este lado de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para separar. Y de este otro lado vamos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos la primera mitad. Vamos aquí y vamos a hacerlo lo más estiradito posible el punto para que no se frunza. Entonces clavamos acá en las cadenas, estiramos el bucle un poquito y ahí hacemos el primer punto alto. Y así, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para separar y completamos con los 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Miren qué lindo que va quedando. Ya formó las 4 esquinas por dentro y por fuera del motivo. Eso es el efecto que yo les decía, que me parece que es 3D. Para completar, antes de cerrar, vamos a hacer así. Tenemos perdón, las 3 cadenas de subida. Entonces eran 7. Tenemos que hacer 6. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con las 3 de subida tenemos los 7. En la tercera cadena cerramos ahí con un punto deslizado, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir con punto deslizado, así. Y acá levantamos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo en el punto alto. Cuando regresemos vamos a cerrar la vuelta aquí y vamos a hacer todo punto bajo por cada punto, así, para darle finalidad al motivo, un toque diferente, así. Vamos al otro motivo, directamente al primer punto y ahí un punto bajo, así, así. En los 7 puntos altos, un punto bajo en cada uno. Aquí en el arco hacemos 2 puntos bajos, así al aire. 1, 2, 3 cadenas al aire y desde la primera nos regresamos para hacer el picot. Ajustamos bien y hacemos los 2 puntos bajos que faltan. Y continuamos revistiendo de punto bajo los motivos. Así, así. Y aquí está el último. Vamos al primero de la otra serie y repetimos. Así. Estamos haciendo un repasito para que quede todo clarito cómo va. Así. Cuando llegamos al arco de la cadena, aquí adentro así, 1 y 2 puntos bajos. Luego 3 cadenas. Desde la primera nos regresamos y formamos el picot. Y hacemos los 2 puntos bajos que faltan. Y terminamos de rellenar los espacios de puntos altos con puntos bajos. Así van a hacer todo hasta cerrar la vuelta y esconder el hilo. Bueno, llegamos al final, ya lo tenemos bien enmarcado, nuestro motivo, miren qué bonito que queda, y jugando con la combinación de colores posible que tengan de los restos que han usado en el año. Realmente es una linda propuesta, a mí me ha encantado, ya les digo, lo voy a poner en los cojines míos del living. Me gustó hacer este juego de colores, intercambiar, fusionar, en fin, combinar de la manera posible, ¿sí? Cualquier duda me lo dejan en comentarios, ahí igual les voy a dejar siempre algún detallecito, como siempre hago en todos mis videos. No se olviden de suscribirse al canal, pueden buscarme con el nombre en el buscador de YouTube, ¿no? O aquí mismo cuando ven mi video, está mi nombre allí, y entonces le dan clic allí, acceden a mi canal y ya se pueden suscribir. Inviten amigos y familiares a participar de estos microencuentros.
Y a modo de despedida por unos días nada más, pero muy poquito, que tengan una muy próspera y feliz Nochebuena y una muy y mejor Navidad. Que todos estén felices, que estén prosperados y muy bendecidos y que no les falte nunca nada a ninguno de ustedes. Se los agradezco del fondo de mi corazón que vean mis videos. Les bendigo con paz y bien y hasta un próximo encuentro en apenas en unos días.